y me dice, Tania, quiero que seas mi cabeza de recursos humanos, pero tienes un reto. Vamos a abrir Viva y a ti te toca contratar a toda la plantilla, entre muchas otras cosas, pero ellos no pueden saber ni a qué vienen, ni a qué empresa vienen, ni qué van a hacer. Es importante notar que nosotros hoy tenemos 4 pilares ya. El primer pilar, desarrollo de habilidades socioemocionales. Ya lo platicamos a través de la metodología de los círculos de paz. El segundo pilar tiene más que ver con el desarrollo académico, que nuestro programa se llama Acelerador Escolar, en donde nosotros les enseñamos a los docentes diferentes metodologías de aprendizaje activo para que tengan esta capacidad y esta versatilidad de que todos los niños en un salón les entiendan. Si no es por una manera, es por otra. Nosotros los habilitamos en esa metodología que aparte está muy de la mano con la nueva escuela mexicana. El tercer pilar con el que empezamos, infraestructura y equipamiento de escuelas. Y el cuarto pilar es un pilar con el que estamos empezando a explorar esta manera de cómo redondear la experiencia con los niños, que es la escuela para padres, en donde vamos a querer llegar con información valiosa a nivel papá, para que todo lo que estamos enseñando en la escuela entonces empiece a generar un círculo virtuoso que esté más completo de lo que está hoy. Bienvenidos al podcast del Foro de Donantes. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto. ¿Y tú? Pues muy contentos porque este 2026 hemos tenido grandes invitados aquí en este podcast. Así es. Y bueno, recuerden que todos los episodios están en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Pero bueno, por favor, preséntanos a nuestra invitada del día de hoy. Pues muy contentos porque el día de hoy tenemos a Tania Paoli. Ella es la directora general de Niños en Alegría. Tania, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y yo feliz de poder compartir y de poder generar este espacio para todos nosotros. Mil gracias, mil gracias. Bueno, pues aquí el podcast, que es Historias detrás de las causas, pues queremos justo eso, conocer tu historia, por supuesto la de la organización, pero siempre le pedimos a nuestros invitados que nos inviten a viajar en su historia personal. Platícanos dónde naces, un poco de tu entorno familiar y pues de ahí nos vamos a ir viniendo en el tiempo para que lleguemos justo al punto de que nos permitas conocer por qué te dedicas a lo que hoy haces. Con todo gusto, muchas gracias. Pues justo esa pregunta es la que yo creo que hoy me hace ser quien soy. Yo soy la segunda de 4 hijos. Mi mamá Sonia, mi papá Pepe, nos dieron siempre una formación y una educación muy entregada a poder mejorar lo que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, desde chiquitos en la casa, los juegos, las aventuras, muchos hermanos, muy divertido, no me puedo quejar de absolutamente nada. Y hoy que ya somos adultos, una familia completamente unida, una familia en donde todos y cada uno están abocados a un tema de servicio, ya sea desde sus trabajos o desde sus pasiones, hobbies y demás. Pero la verdad es que tenemos una historia de una familia que pues me siento muy, muy honrada de formar parte de ella y muy comprometida, porque todos traemos esta camiseta puesta de llevar a nuestro México, a nuestro país en general, a nuestro mundo, a ser mejor de lo que hoy tenemos. Pero a ver, cuéntanos, esta familia muy extensa, unidos, muy divertido, esto es tu infancia, ¿no? Es tu infancia. ¿En dónde ocurre todo esto? Mira, yo nazco en México, todos somos de aquí, de Ciudad de México. Claramente el Paoli, luego me dicen que de dónde viene nuestro abuelo, era italiano, el papá de mi papá, pero en realidad mi mamá mexicana, mi papá mexicano, y crecimos en esta cultura divina de amor a nuestro país. Mi papá con un tatuaje a la bandera como no se imaginan, y siempre se nos ha ido inculcando mucho este tema de amor a la patria y a poder mejorar el país en donde vivimos. Y siguiendo esta historia, porque claramente eso es lo que me forma de chiquita, de niña,
Pero después crezco y me caso con un señor divino, a quien amo y adoro con todo mi corazón, y con quien hoy tengo 2 hijos, un niño de 9 años y un niño de 6 años, recién cumplidos. Así Chiquitos es que, todavía. chiquitos todavía, a quienes también les estamos tratando de inculcar este tema del amor a nuestro país, y ahí es en donde ya entra un poquito más la mezcla internacional. Mi marido es hijo de alemán, y entonces traemos esta mezcla alemana-mexicana a Italiana. italiana Wow. a nuestras vidas. Oye, pero a ver, vamos a regresarnos Sí, antes, sí. antes Nos de la saltamos, boda. nos Antes saltamos, de la nos boda. saltamos la universidad. Me encanta. Y todo eso porque ya luego nos platicarás cómo se conocieron. Pero, Claro. pero nos interesa mucho, justo esto de la familia que es tan importante y sobre todo lo que acabas de mencionar, cómo tus padres, pues le transmitieron a sus hijos, ¿no? Este amor a México, pero también esta parte social. Eso es lo que queremos justo que nos cuentes. ¿A dónde los llevaban sus papás o qué ejemplos recuerdas que justo te hace reflexionar en eso, que fue un ejemplo? ¿Qué hacían? ¿A dónde los llevaban? ¿Qué veían? ¿En qué contribuían? Esa parte de tus padres me gustaría que nos las compartieras un poco porque yo creo que más adelante en la plática va a ser el reflejo de esto que queremos que nos platiques. Y que muchas veces hay estas cosas que dice Ernesto, que hay algo en particular que te despierta como claro, esto que hacían mis papás fue lo que me motivó en tal motivo o que despertó en mí alguna inquietud de algo. Totalmente. Bueno, pues yo creo que aquí es fundamental primero Gracias. Yo creo que aquí es primero fundamental la connotación del equipo que siempre han hecho mis papás. Un equipo extraordinario, súper complementario, mi mamá con un rol muy tradicional de ama de casa, que hoy que yo tengo el doble rol, yo digo que ese es el más difícil de la vida, porque ella abocó toda su vida a educarnos y a estar formando en valores, en resultados académicos y de trabajo, lo que hoy somos mis hermanos y yo. Y mi papá, desde este rol súper paternalista, muy conservador también, proveedor único de la casa, y la combinación que justo se me venía a la mente ahorita que me hacían la pregunta es, mi papá abocado al servicio desde el tema de hotelería. Entonces, ahí hay servicio desde que entras al hotel, ahí hay servicio desde cómo te reciben. Mi papá siempre muy cálido, muy político, siempre con una inmensa capacidad de conectar y de recepción con la gente. Y yo creo que eso yo lo observé desde chiquita, porque debo de confesarles que algo que a mí me movió es que los sábados mi papá me invitaba a trabajar. Entonces me decía, ¿te quieres venir a trabajar conmigo? Ay, qué padre. Sí. Y yo, sí. A veces muy divertido, subía mi bicicleta a la cajuela de su camioneta y yo me ponía a dar vueltas en el estacionamiento de la oficina. Pero muchas otras veces yo me acuerdo que yo dejaba la bicicleta e iba a verlo. Y este tema de cómo exponer, de cómo hablar, inclusive mi papá es muy chistoso, muy, muy chistoso, y entonces saca chistes todo el tiempo, e inclusive esa parte conectiva de decir no todo es tan serio y todo puede ser divertido con el fin de poder llegar a la meta que tenemos. Y entonces este tema de servicio pues se traduce en verlo en la operación de un hotel, pero en verlo también en cada gesto de su parte, incluyéndolos a los dos, claramente a mi mamá y a mi papá, de amor en traducción hacia nosotros, ¿no? Entonces, ¿desde qué necesitas? Nosotros crecimos en una casa normal, no era una casa de multimillonarios, por supuesto que no, era una casa 100% normal, en donde mi papá luchaba todos los días por trabajar y por traernos el sustento que a todos nos tuvo, y yo creo que uno de los más, no sé, esta es interpretación mía, ya luego que ve el video me dirá, pero yo creo que uno de los mayores orgullos de mis papás es que a todos los hijos nos dijeron dónde quieres estudiar y qué quieres estudiar. Okay. Wow. Y cada uno tomó un camino completamente diferente. Mi hermana la grande, Fabiola, decidió estudiar diseño en la Náhuac. Después vine yo,
como que medio disruptiva y siempre rebelde en la familia. Yo estoy segura que yo he sido la oveja negra siempre. Ah, caray, ¿qué pediste? ¿Qué querías estudiar? No, pero siempre muy ¿Qué disruptiva, hacías? Sí. siempre más atrevida, siempre la que se aventaba del árbol, siempre como muy movida en ese Inquieta. sentido. Ajá. Y mis hermanos eran, bueno, las dos niñas. El mis salto en el hermanos- renglón, ¿no? Así. Exacto. Y entonces, después vengo yo y pido estudiar administración de empresas en el TEC, Ok. ¿no? Pero pues ya traíamos como la náhuatl, que entonces era como de, no, ¿por qué mejor no? Pues yo no, o sea, yo conecto con el TEC. Y luego vino mi hermana, la chiquita, Priscila, con otra vocación espectacular de pedagoga, y ella decide irse a la UP. Y luego viene mi hermano, el chiquitito, ya no les platiqué de las edades, pero mi hermana me lleva 5, yo le llevo 6 a la hermana que me sigue, a Priscila, y al chiquito yo le llevo 12. Entonces, entre la grande y el chiquito hay 16 años de diferencia. Ok. Y luego llega el chiquito y dice, yo quiero estudiar Derecho, cuando mi papá juraba que iba a estudiar hotelería. Yo quiero estudiar Derecho y él se va a la IBE. Y yo creo que dentro de la interpretación, y hoy que yo lo vivo como madre, debe de ser uno de los orgullos más grandes de mis papás. El haber dicho qué quieres y hasta dónde quieres ir, y siempre, hasta el día de hoy, coachándonos en todo momento. Qué bonito. Qué bonito, sí. Sí. Sí, qué bonito además como este ejemplo de amor que viste en tu casa. O sea, se me hace que eso es como una pauta, ¿no? Que Total. permea tu vida. Total. Oye, pues total. muchas felicidades Sí. por esa hermosa familia Y que, por tus que papás, tienes. ¿no? Y les También. mandamos un saludo. Un Esperemos saludo, que vean un este saludo. episodio, Se los vamos porque a mandar. parte de este programa es pues, dedicado a ellos, ¿no? Claro que Y sí. bueno, estudias entonces administración. ¿Y qué sucede? Cuéntanos. Ahora sí ya nos vamos a ir acercando. Pues sucede que para que yo les pueda explicar este reto grande que enfrento, pues tengo que partir desde chiquita. Y a mí la escuela no se me daba ni por equivocación. Que no lo vean mis hijos, please, este podcast, no. Pero a mí Te la escuela- encargarás tú. Exacto. Pero a mí la escuela no se me daba. Yo nunca conectaba. Te entiendo perfecto. Yo conectaba. Y, o sea, la verdad es que siendo bien transparente, yo decía, no, esto no. Pero a mí me ponías a resolver un problema y yo decía, o sea, ya, ahora sí estamos platicando, a ver, dime por dónde esto y el otro. Y yo creo que esa parte que se fue generando por siempre ser la oveja negra de la casa, por tener que resolver los problemillas en donde te metías, que siempre fueron muy fresas, ya que lo veo hoy de adulto, digo, qué bueno, ¿no? Todo estuvo controlado. Pero eso como que me llevó a poder llegar al TEC a decir, esto lo escogí yo. En todos los sentidos, la carrera, la universidad, nadie me lo impuso, ahora lo tengo que sacar adelante. Y en ese sacarlo adelante fue un reto al principio, en donde eran muchas horas dedicadas a poder abocarme a decir, sí puedo y lo tengo que sacar. Y yo creo que es el primer reto que yo veo como un tema que complementa esta personalidad luchona. Y me di cuenta de dos cosas. Una, que para mí los exámenes eran la cosa más terrible que me podía pasar, porque el nervio me traicionaba. Pero lo que me iba a sacar adelante era el trabajo diario. Y el TEC me lo hizo notar. Si yo trabajaba y entregaba todas mis tareas y hacía mis trabajos y dirigía lo que tenía que hacer, todo salía perfecto. Aunque el examen no fuera perfecto. Y con el tiempo fui agarrando confianza cuando me di cuenta que sí podía, ¿no? Y le fuimos redondeando la experiencia. Y después mi papá, con mucho esfuerzo de nueva cuenta, me dice, pues te puedes ir a España, que era mi sueño, irme a Madrid y estudiar en el extranjero y tener esta experiencia internacional y demás. Y me voy y me doy cuenta que en ICADE, en donde estudié la especialidad, no era como México. Ahí era de tener que reventarte estudiando horas y que no podías ir vestida como ibas al TEC, que tenías que ir perfectamente presentada y que si llegabas en pants te veían feo y te sacaban de la escuela. Al punto que a todos los que veníamos del TEC, me acuerdo perfecto de esta conversación, llegó el director de la universidad, espectacular, Universidad Real y Pontificia de Comillas, en Madrid, y nos dijo, les voy a pedir un favor, así no vengan vestidos. ¿Dónde vienen? Sí, a Oigan, todos los del TEC. ¿qué onda con la imagen? A ver, ¿no? Y eso te genera otro estándar.
Sí, claro. O sea, De tu apariencia, ¿no? Lo que refleja claro. tu apariencia también. Y el TEC era padrísimo porque ibas, hacías ejercicio, te cambiabas, no sé qué. Yo aproveché el TEC de 6 de la mañana a 10 de la noche todos los días que estuve adentro de la universidad. Que yo creo que no está mal, pero tiene que ver con el estándar de cada y con el protocolo que tiene cada Y es universidad y parte cada de la espacio y cada formación, todo, ¿no? es parte de la Y de formación. diferenciar Digo, y también. además hay ahora más libertades en cuanto al Mucha más arreglo, inclusión. pero no así, siempre es importante el arreglo, es parte, ¿no? De la personalidad, de cómo te ve la gente, es parte del lenguaje, ¿no? Del respeto con tus compañeros de trabajo, con quien estés, ¿no? Siempre es parte de ese lenguaje de respeto, de decir, oye, pues me recibió una persona que está bien presentada y además de eso, bueno, me da confianza, en fin, se dicen muchas cosas a través de cómo uno lo ha arreglado. Yo tampoco vas a andar como en los años 1800, ¿verdad? Pero, bueno. Pero en todo esto, creo que esa parte me dejó, o sea, para mí fue una huella en el camino importante, porque entonces aprendí que no todo era solo como yo quería y solo como yo lo veía. Y esta experiencia, por muy sencilla que parezca, te pone en un tema en donde dices, sí le tienes que poner atención, porque para aquí y para las reglas de este contexto, esta parte es importante. Y había Claro. un código de vestimenta claro, lo menos que podías llevar era mezclilla, pero las niñas y los jóvenes, claramente, porque ya tiene mucho tiempo esto, perfectamente vestidos, arreglados. Vaya, este tema de la imagen me ayudó a poder complementar esta experiencia, porque como tú bien dices, para ellos decía más que 1000 palabras. Y yo creo que hoy no es lo mismo generar esta conexión, porque este tema de la confianza para el rubro en donde nos dedicamos todos hoy, el sector en el que estamos, es parte de lo que tenemos que brindar. Bueno, pero aquí también yo quiero como meter mi cucharita. Estoy de acuerdo, pero creo que eso es algo que también te da el espacio y las personas. O sea, como esta parte de poder diferenciar en dónde tienes que ir, así que Con mega pipa y guante. con pipa y guante, ¿no? Y en dónde hay otros espacios en donde justo tienes que hacer lo contrario, como que tu misma apariencia revele una cuestión como más relajada, más, porque hay muchas personas que eso les puede ofrecer más confianza. Correcto. Y en este sector, que es tan diverso, tenemos desde los órganos de gobierno, las comunidades que están trabajando en territorio y que sin duda en cada espacio hay un trato pues distinto, Bueno, acorde, ¿no? No, sí, claro. Es que, por ejemplo, estamos en oficina, ¿no? Pues, bueno, eso es un tipo de arreglo Sí, claro. específico. Pero cuando nos toca ir a trabajar a campo, Pues no vas a ir de corbata, no y vas así, a ir de traje y pero zapatito. aunque vayamos con otro tipo de vestimenta más relajado, no quiere decir que vayamos rotos. Exacto, rotos, sí, de pijama claro. o con el tenis, aunque sea tenis, todo así todo cochino, en No, fin. no, O no, sea, no, claro. siempre es parte, ¿no? Y De creo que es saber los espacios. justo el aprendizaje, lo acabas de resumir, del contexto, ¿no? Claro. O sea, obviamente si te vas a ir por unas quesadillas un sábado en la mañana, pues te podrás ir mucho más relajada. Por supuesto. Y cada espacio tiene su momento y tienes que aprender a leerlo. Que eso es el resumen de lo que les quiero transmitir. Claro. Estos comentarios tan puntuales en donde te marcan la línea, en donde ya hay la intervención de un órgano externo que te dice, no, Aquí no. no está por el camino correcto, a mí me marcó en poder contextualizar este tema y que seguro cuando me vean mis papás se van a reír porque van a decir, tú hablando de formalidad, soy la más relajada, pero también esta experiencia me generó el poder decir, agarra el contexto en donde estás, Claro, ¿no? claro. A donde fueres, haz lo que vieres y entonces comunícate en este idioma importante. Y tienes toda la razón, cada espacio, cada momento, pues tiene sus delicadezas y sus particularidades. Así Bueno. es que Y luego, así la universidad, padrísima, me fui a Madrid, regresé, pero cuando regreso, Madrid me dio una fuerza especial. Y entonces me acuerdo que desde semanas antes de regresar les decía a mis papás, pero yo regreso y me pongo a trabajar, ¿eh?
Y mis papás, ajá, pero no, mejor acaba la escuela. Y yo, no, yo regreso y me pongo a trabajar. Y yo regreso a principios de agosto, les iba a decir finales de julio, pero no. Regreso a principios de agosto y a la semana el TEC tenía una feria de empleo. Y entonces, pues yo me acuerdo que todavía no había agarrado ni el horario y voy a la feria de empleo y pues tuve la bendición de que muchas empresas me voltearon a ver. Pero ahí empieza mi carrera profesional. Desde sexto semestre de la carrera, yo decido meterme a trabajar con la condición de mis papás, que no podía bajar mis calificaciones, que ya eran muy buenas para ese momento. Yo salí con 9.2 de la carrera, entonces ya estábamos Oye, dominados. para no gustarte el estudio, eso de los exámenes. No, pero ya cambié, ya en la universidad ya me gustaba. Era otra. Ya era otra. ¿Y a dónde entraste? Fíjate que lo interesante de mi vida para llegar al punto en donde estoy hoy es que la historia corta es que yo tengo 20 años de carrera profesional en corporativo, que no tenía nada que ver con fundaciones. Yo estuve 20 años en recursos humanos, trabajando para diferentes empresas transnacionales que me dieron mucha estructura, de las cuales estoy tremendamente agradecida y me siento muy honrada de haber participado en cada una de ellas. Empecé mi carrera 6 años en PepsiCo, luego me fui a DHL, 3, 4 años, luego estuve en MetLife 3 años y luego me invita Santiago Urquiza a abrir la nueva bolsa de valores, Viva. Pero pues ahí el reto, ya ven que ni me gusta, es que Santiago me busca como 2 años antes de abrir Viva y me dice, Tania, quiero que seas mi cabeza de recursos humanos, pero tienes un reto. Vamos a abrir Viva y a ti te toca contratar a toda la plantilla, entre muchas otras cosas, pero ellos no pueden saber ni a qué vienen, ni a qué empresa vienen, ni qué van a hacer. Ok. Y así contraté. Pues gran reto, ¿eh? Así contraté al 90% de la plantilla, y la verdad es que estuvo espectacular. Ahora sí que entra a trabajar con los ojos cerrados. Exacto. Y es la confianza que generas. Claro. Oye, pero eso sí es algo que se traduce en lo que estás haciendo ahora, sin duda. Exactamente. Porque sin confianza no podrías haber hecho todo lo que has hecho hasta el momento en este sector. Y yo he tenido la bendición de contar con extraordinarios jefes. Desde mi primer jefe, Carlos García, que seguramente se acordará, ahora casado con una de mis mejores amigas, Adriana García también. Y yo me acuerdo que él me formó en todo este tema de estructura, en el tema de no importa, o sea, todo lo que tengas que trabajar, pero tenemos que llegar al resultado. Y la formación fue impecable y yo creo que esta estructura siempre de tu primer jefe se te queda muy, muy grabada. Y él hubo 2 cosas que me dio que hoy reconozco que en ese momento yo no veía. Una fue confianza absoluta, en donde me decía, si te lo delego, estoy seguro que lo vas a sacar. Y 2, un soporte para la guía para que yo lo pudiera lograr. Y pues así empezó mi carrera. Luego llegué a Viva, ya se los platiqué todo en desorden, pero bueno, estoy en PepsiCo 6 años, me voy a DHL con Adriana, que me lleva con ella. Estoy en DHL 3, 4 años de nuevo. Luego me voy a MetLife, igual 3 años. Me voy a Viva, 3 años. Y luego en Viva, yo era quien tenía que poner la estructura. Y como que me extrañaba yo, ya sabes, el que hubiera todos estos encajonamientos de los procesos, y me voy a una empresa japonesa que se llama Olympus. Buenísima, extraordinaria, en donde nos tocaba, de nueva cuenta hablando del servicio, trabajar con equipo médico e industrial. Y al segundo día que yo llego a Olympus, nos toca el terremoto del 17. Y estábamos en Insurgentes. Wow, no. Nos tocó ver desde el piso en donde estábamos. El piso era más o menos el piso 10, era el 6 del edificio, pero había estacionamiento abajo. Era como el 10 real. Y nos tocó ver todos los honguitos de polvo que hoy salen en los recuerdos del terremoto, ver cómo se estaba cayendo todo desde la ventana en vivo. Qué fuerte eso. Ver pasar los helicópteros y demás. Ay. Y pues yo volteaba hacia la oficina y yo decía, ¿y quién está aquí? Pues no había directores ese día, yo era la única. Y me decían, ¿y qué hacemos? Y yo, es que yo no sé.
Hasta que dije, te están buscando a ti, porque a ti te toca sacar este barco adelante. Y pues nos habremos replegado unos 10, 15 minutos. Y después yo empezaba a ver que la gente estaba en crisis fuerte. Y dije, ¿y si hay réplica? Pues tomé la decisión, no teníamos radios. O sea, estábamos mal preparados. Y tomé la decisión de bajar a toda la oficina por las escaleras de emergencia, que claramente me regañaron porque no habían dado el lineamiento para que pudiéramos bajar. Pero cuando yo bajo a toda la oficina y veo a, no sé, 150 personas, no me acuerdo cuántas eran, pero más o menos ese número, en piso, seguras, mi alma descansó. Y yo dije, ya, de aquí lo peor que puede pasar es que se caiga. Nos llevan ahora sí ya a la zona de repliegue y esa fue una experiencia en donde yo siempre buscaba ver a alguien más grande, a esa mamá o a ese papá de la oficina que le decía, ¿estás de acuerdo con? Y ese día fue la primera vez que no me tocó. O sea que ese día fue el día que ya como que creciste, digamos, que fue ya no hay nadie más, yo soy aquí la autoridad, o te cayó el 20, ¿no? Pues más bien fue a trancazos, porque pues Pero si lo hubiera decidido yo Es un hubiera momento de preferido. emergencia donde tienes Sí. que tomar decisiones. Una ¿no? decisión de yo soy Claro. aquí la responsable. Sí. ¿Y cómo Y- vas? Y bendito sea Dios, todo salió bien. Y a partir de ahí aprendí la importancia de prepararte, Ujú. ¿no? Tuvo que hacer un tema súper grave. Pero yo decía, no puede ser que no haya radios, no puede ser que yo no me pueda comunicar con la gente abajo y que ya me diga si puedo bajar, si me quedo, si se cayó algo, si estoy bien, si estoy mal. Bueno, es que hay situaciones que de verdad solo viviéndolas te puedes percatar de estas necesidades, ¿no? Y eso no solo en una emergencia, en un terremoto, en muchas otras ocasiones también vas viendo cuáles son las necesidades que tienes que atender, sí o sí. Exactamente. Oye, ¿y cuántos años fueron ahí? Como 4 años. Más o ¿Ese menos. fue el previo a entrar a la fundación? No, todavía hay uno más que es Spectrum Brands, en donde pasé 3 años de nueva cuenta y ya luego llego a la fundación. Bueno, ¿Cómo? no. Hay una parte muy importante de mi vida. Yo llego a Spectrum Brands, la pasamos padrísimo, igual recursos humanos, ya me la sabía de memoria, lo que tenía que hacer y demás. Pero después de Spectrum Brands, yo entro en crisis, porque en Spectrum me tocó la pandemia. Y en la pandemia, si alguien me ve de Spectrum Brands, por favor comenten, pero eras 2 de septiembre del 2020 y se nos muere el CFO de COVID. Madre mía. Y yo era la responsable, eran equipos muy chiquitos, siempre me ha tocado meter las manos y operar en todo lo que hacemos porque las empresas cada vez reducen más las estructuras y a mí me tocaba ver a los familiares que se habían muerto, me tocaba ver a la gente que estaba enferma, me tocaba conseguir habitaciones de hospital, me tocaba conseguir Tanques de oxígeno. tanques de esas oxígeno, las maquinitas, estaban súper escasas, pero vuélvete loca porque tienes que resolver por la responsabilidad de toda esa gente. Y fueron 2 años en donde yo tenía un bebé recién nacido, que nació en enero del 2020, la pandemia cae 29 de marzo, si mal no recuerdo, 16 de marzo del 2020, y entonces yo tenía un bebé recién nacido, con todo el estrés que eso implicaba, pero después... Más atender todo esto. Más atender todo esto. Y llegué a un punto en donde, bien lindos, me daban mi horario de maternidad, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y me empecé a dar cuenta por los comentarios con la gente, porque siempre platico y así, como que llegábamos a interactuar de alguna manera, y empecé a ver que la gente estaba cayendo en depresión por la situación en general, porque fue muy drástico el no salir de tu casa, pero también por todo lo que estaba pasando alrededor, por la situación de las familias adentro de las casas. ¿Qué les digo? O sea, sería repetir lo que todos ya sabemos, ¿no? Empezamos a ver violencias Intrafamiliares. empezamos a ver estadísticas de violencia intrafamiliar, empezamos a ver temas donde lanzamos un cuestionario a raíz de estas estadísticas y de los flashes que te van marcando qué está pasando, y vimos que la gente estaba subiendo mucho de peso, que estaba con temas de ansiedad brutales, que estaban con un pavor horrible a hacer corridos porque no había cómo generar otro sustento en ese momento. Pero la verdad es que Spectrum Brands fue una inmensa bendición porque cuando muchas empresas sufrieron, nosotros teníamos Black & Decker,
teníamos todo este tema de electrodomésticos adentro de la casa, muy abocados a que fue lo que la gente buscó para poder estar cómodamente dentro de su casa. Cafeteras, no sé, toda la variedad de electrodomésticos que teníamos, y al negocio le estaba yendo muy bien. Pero entonces, ¿qué hago con toda la gente que está dentro en crisis absoluta? Y pues ahí entró mi lado creativo, que me encanta con el reto. Y entonces decidimos que a las 6:30 de la mañana íbamos a meter 1 hora de ejercicio para generar endorfinas y para que la gente no estuviera ni tan ansiosa ni tan deprimida. Entonces, pues yo me tenía que levantar a las 6, para las 6:30 poner el ejercicio, y pues siempre tienes que ser el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿Pero qué? pues, ¿Físicos? claro, claro. ¿No? O sea, Para generar endorfinas, amigo. En aerobics. metimos box, metimos Ok. unos más activos, otros más tranquilos, otros yoga, pero metí yo una mezcla para que la gente se metiera a hacerlo. Y tuvimos participación, nada extraordinario, pero fue nuestro granito de arena decir, esto es lo que estamos haciendo por ti como empleado. Y después... Bueno, el ejercicio, el no perder, el tener un trabajo trabajo. seguro, el saber que si tu empleado necesita la cama de hospital, el tanque de oxígeno, o sea, digo, hay empresas Totalmente, sí. que fueron muy comprometidas con su gente, que a lo mejor tuvieron que hacer, yo he sabido por ejemplo historias de que tuvieron que bajar los sueldos, pero no despedirlos, ¿no? Exacto. O hacer ciertos ajustes, pero no corrieron a la gente, y apoyar en estos temas de salud que eran indispensables. En No, ese eso momento, te daba ¿no? muchísima seguridad, Sí, ¿no? La tranquilidad de tu Sí. familia, y te preguntaban, ¿tú cuántos son de familia? ¿Están todos bien? Sí, En fin, sí, qué importante es tener el respaldo de empresas serias, totalmente. comprometidas de verdad con su gente. Sí. Pues acá les puedo platicar que Jorge Félix, quien era mi jefe en ese momento, a quien admiro muchísimo, tomó la decisión, seguramente con todo el equipo corporativo en Estados Unidos, pero el negocio tenía buenos números en esta línea de negocio, porque eran 30 marcas. Y la verdad es que a nadie corrimos y a nadie se le bajó el sueldo. Y entonces era un trabajo en equipo constante, padrísimo, y él siempre muy positivo y trataba de llevar siempre la energía muy alta del equipo. Y hay detalles de Jorge que yo observé en su momento que no se me van a olvidar porque tuvieron un altísimo impacto a lo largo de este tiempo de pandemia. Pero ¿qué pasaba? Que había que hablarle a los que estaban enfermos, a los Claro, que tenían familiares claro. enfermos. Checábamos oxigenación 3 veces al día, checábamos necesidades básicas, intermedias, avanzadas, hospitales, todo lo que fuera necesario. Y entonces mi día no acababa a la 1. No, no Claro. acababa, no acababa, Eso no ¿no? acababa. Acababa a las 2 de la mañana, porque Claro. yo de día tenía que estar al tanto de la gente que me podía contestar. Y a partir de las 8 o 9 de la noche teníamos que pues empezar con el trabajo al que yo estaba comprometida para entregar. Pero no obstante eso, tenía al bebé recién nacido, y tenía a mi hijo el grande y a mi marido, y había que hacer todo lo de la casa porque claramente no había ayuda para que no estuviera entrando y saliendo alguien de la casa. Y pues ya literalmente me volví loca y, y entré en una crisis muy fuerte, y llegó un punto en donde salgo de Spectrum Brands y le digo a mi marido, como que yo creo que me voy a dar unos 2 mesecitos o 3, ¿no? Así de descanso porque estoy muy cansada. Y yo me acuerdo que 3 meses dormí toda la mañana y media tarde. Y aparte dormí en la noche perfecto. O sea, estaba exhausta. Y a los 3 meses le dije, no, espérame, como que me hace falta otro ratito. Ya me recuperé. Ya Y dormí. yo- No, todavía no me recupero. Ok, Le hacía exacto. falta otro ratito. ¿Estabas de sueño? Ok. O sea, yo volteaba a ver la cartera y yo decía, bueno, todavía aguanta, todavía. ¿Cuánto aguante? No sé, pero todavía aguanta. Y la verdad es que aquí es donde entra toda la energía, y yo soy fiel creyente de Dios, soy católica, toda mi familia es católica, y de toda esta energía que rodea un proyecto que va a ser a futuro mucho más grande y mucho más luz. Y empieza un momento clave en mi vida, le llamo siempre de risa mi crisis de los 40, todavía no tenía 40 en ese momento, tenía 38, pero empieza un momento de reconstrucción personal, en donde de repente por alguna razón u otra, quien fue mi coach profesional toda la vida, Rebeca Uciel, a quien amo y adoro con todo mi corazón, siempre me decía, ¿por qué no meditas? Ay, Tania, medita, mira. Y yo decía, ¿y eso cómo se hace? ¿No? O sea, no entiendo.
Y luego entro todavía más en crisis por esas épocas exactamente, porque a mi hijo el grande lo tienen que operar. Y entonces entro a la operación y me dijeron, no, igual es ambulatoria. O sea, 3 horas, te esperas un ratito y sales ese mismo día. Era COVID. Una semana en el hospital y yo no salía y yo en el ácido. No, y aparte en pandemia, que digo, entrar a un hospital, pues era de lo más desalentador. Sí. Bendito Dios, mi hijo sale perfecto. Pero esa semana es quien nos hace hoy estar aquí reunidos. Yo ya no tenía trabajo, me llevé mi computadora, mi tablet, yo veía la agenda y me deprimía de verla vacía, eso debo de confesarlo, era de lo peor que me podía pasar. Yo estaba llena de actividad todo el tiempo. Y pues en ese momento me tocaba cuidar a mi hijo, ¿no? Y pues yo feliz porque lo amo y lo adoro con todo mi corazón y yo era mi momento de mamá para estar con él. Y pues era COVID, entonces nada más podía estar un papá y no podían entrar visitas. Y todos estos retos que ya se podrán imaginar, pero esa semana, mientras mi hijo descansaba y se reincorporaba y se rehabilitaba, yo me acuerdo que yo buscaba qué hacer para desestresarme. En todos los idiomas, o sea, toda la combinación de palabras. Y Google durante una semana me botó yoga, meditación y cuencos. Y yo decía, obvio yoga no, yo soy de bici de montaña, entonces eso es aburridísimo, no. Meditación no, eso es para superdotados. O sea, meditación no. Y los cuencos, ¿qué son los cuencos? Pues yo ni los conocía. ¿Y qué son los cuencos? ¿Y qué son los cuencos? Y una semana investigan. Y salgo del hospital y le digo a mi marido, ¿me llevas por unos cuencos? Y me dice, Como por, o sea, ¿qué? Hace una semana pediste unos patines y no los has abierto. Y yo sí, pero ahora quiero unos cuencos. Y entonces mi marido me decía, no los vas a usar, no sé qué. Para hacerles la historia corta, hoy tengo 3 años de estar practicando constantemente meditación. Me fui primero por azares del destino, claramente los aparatos no se escuchan, y me llega un mail de Chopra, quien mi coach siempre me decía que leyera de Chopra y que viera la meditación, y Chopra era como el role model en ese momento, ¿no? De liderazgo y de meditación. Y me llega un mail que decía, la última vuelta al mundo de Chopra con sus retiros. Y yo, pues sí, bueno, pues voy a ir a uno. ¿Cuál escojo? Y entre eso y que yo ya había entrado con los cuencos, me lleva mi marido ese día, claramente, compramos los cuencos. Y yo llego a mi casa y eso sonaba como timbre de escuela, horrible, horrible, horrible. Y me dice, no, ponte a practicar, yo aquí me quedo con los niños, tú métete a tus cuencos, a ver si sí los usas. Y yo estaba en un momento de mi vida donde estaba empezando a hacer ejercicio y conectaba con la natación. Entonces, antes de los cuencos, yo me metía a la alberca y yo escuchaba gritos en mi cabeza, así, te faltó hacer esto, el pendiente de no sé qué, no hiciste el otro, no sé qué. Y entonces me compro los cuencos y yo empecé a practicar ahí horas, 4 horas el sábado, 4 horas el domingo. Y yo llego el lunes, no hice nada, no les voy a mentir, pero el martes llego a la alberca y me meto y no había gritos en mi cabeza. Y 1 hora nadando, yo decía, pírate, pues me hace falta algo. Y dije, no, yo no cambié alimentación, yo no cambié ningún otro tema más que los cuencos. Si esto me hizo a mí, ¿qué pasa si soy constante? Y los cuencos, y los cuencos, y los cuencos, y le empecé a dar. Y me meto y me certifico como maestra en cuencos. Bueno, y luego viene Chopra y me llega, pues claro, ya estaba en la base de datos, certificación como maestra en meditación. Yo la quiero y me meto. 14 meses de estudio, en una cosa divina, preciosa, en un camino que yo necesitaba vivir. Y pues yo volteaba a ver la cartera y seguía aguantando y yo decía, bueno, pues yo le sigo. Y estuve 2 años de sabático, dedicados a mí y a mi familia 100%, dedicados a rehabilitarme, a construirme, a volver a encontrar mi centro y a poder, pues, generar la nueva Tania, la Tania después de mi crisis de los 40, que me tiene aquí. Y en esa crisis yo decidí que en algún punto tenía que volver a trabajar, pero que quería trabajar en algo que me generara propósito y en algo que ayudara a mejorar el mundo en donde estamos. Está padre trabajar en un corporativo, está divino. O sea,
en su momento fue padrísimo para mí, pero hoy Sí, Hoy necesitabas. necesito acercarme más a ese propósito final y a generar, ahora que ya me conocen, esa luz que necesitamos llevar a todos los rincones de este planeta. ¿No? Y a resonar en esta nueva Tania, ¿no? Exactamente. Y yo me acuerdo que en mis meditaciones yo le decía a Diosito, por favor, llévame a donde yo pueda llevar mucha luz. Y de repente se dio esto. ¿Cómo es que llega? Sí, ¿cómo se dio? Pues es que yo estaba en mi época, ya les platiqué del sabático y luego me hablaban y me decían, nos ayudas con este proceso, nos ayudas a darnos coaching. Y yo decía, sí, solo en las épocas donde, o sea, en el tiempo donde no estaban mis hijos en la tarde. Y entonces me decían, ¿me ayudas a contratar esta vacante? Y pues yo buscaba las vacantes, contrataba a la gente, me pagaban y pues padrísimo. Y de repente me habla una amiga muy querida, Silvia Hernández, quien hoy es patrona de Niños en Alegría, y me dice, Tania, están buscando estas posiciones. Y yo así empiezo a tomar nota. ¿Me ayudas a encontrarlas? Sí, claro, por supuesto. Ya, no había acabado y le dije, oye, yo quiero, ¿cómo le hago? Me dice, a ver, mándame tu currículum. El currículum que tenía 2 años de no actualizarse. Yo dije, ahorita. Y se lo mandé. Ah, perfecto, mira, déjame platico y regreso contigo. Y me hablan para una entrevista. Y entonces todo se empieza a dar y empieza a fluir. Y luego viene diciembre y ya no me hablan. Y yo dije, pues ya no me quedé. Pero entonces, claro, desde esta confianza, suelta y confía. Si esto no era para ti, no pasa nada. Y me hablan el 6 de enero o 9 de enero, pero por ahí. ¿Del año? Del año 2024. Ok. Y me habla Alejandra Alemán, a quien admiro profundamente y hoy es mi jefa. Y me dice, Tania, queremos que seas tú. Pero pues hay que afinar los detalles de tu entrada. Y yo, bueno. Pero pues todo el mundo sabía que yo no venía de fundaciones, que mi fortaleza estaba en una formación súper corporativa, pero no en fundaciones. Y a raíz de ahí, claro, me gusta el reto, me puse a estudiar, me puse a ver qué teníamos, qué nos hace falta. Y pues hoy son ya casi 2 años en 3 semanas de haber entrado a Niños en Alegría como directora general. 2 años que desde la historia de la fundación han sido tremendamente exitosos. Y me siento muy honrada por haber coincidido en este tiempo para poder seguir ayudando a esta causa. Oye, no es examen, pero queremos que nos compartas la historia justo de la fundación, en qué año surge y cuál es el objetivo, cómo es que surge, cuál es la labor que realizan desde la fundación. Perdón, ¿es fundación o es organización? Somos AC, técnicamente. No, sí, pero ¿son donantes o es operativa? Es una organización. Operativa, nosotros operamos. Sí. Entonces, esta fundación nace en 2003, fundada por Alejandra Alemán y Sandra García San Juan, quienes se juntan, y Alejandra te platica siempre con gran emoción que un día un amigo suyo la invita a llevar unos tabiques para que se hiciera una escuela en Acapulco. Y entonces ella va y claramente conecta con la causa de decir, esto va a transformar vidas. Y entonces, la parte técnica puntual de cómo Sandra y Alejandra se juntan, no la conozco, pero se unen en esta causa preciosa de empezar a hacer galas y fiestas en Acapulco para levantar dinero y construir escuelas. Entonces, la fundación nace viendo primero la necesidad del edificio. Pero Alejandra te platica que pasa el tiempo y se da cuenta que es mucho más que el edificio. Y entonces es donde Niños en Alegría empieza a robustecer el propósito y el servicio que ofrece. Y en donde se dan cuenta que aparte del edificio, había una necesidad que por azares del destino con un donante que ofreció a darles pues, un campamento espectacular a los niños, empezaban a ver cosas que resaltaban. Este donante le dice a Alejandra, no sé cómo está la conexión, pero el chiste es que este donante dona entre 2 y 3 semanas en un castillo en España todo el espacio con los facilitadores para que los niños puedan ir y vivir una experiencia internacional padrísima. Guau, qué increíble. Y entonces, Niños en Alegría empieza a facilitar el que los niños puedan ir a España y luego fallece el donante y pues ya no tenemos a ese donante, pero nos quedamos con la práctica y empezamos a replicarlo en México.
Y entonces ya era la escuela más los campamentos. ¿Pero qué más? Bueno, pues es que hay que robustecer ciertas habilidades académicas en los niños. Y tiempo después, estoy haciéndote la historia súper cortita, pero en 2018 más o menos, viene Telefónica Movistar a hacer una alianza para operar en Guerrero. Y hacemos la alianza, Niños en Alegría, con Telefónica Movistar, y empezamos a impactar directamente en los programas que tomaban los docentes para poder impartir a los niños. Y entonces empezamos a ver que si nosotros capacitamos a los docentes, pues íbamos a tener un mejor resultado en la práctica del niño, tomando en cuenta que las estadísticas te dicen hoy que si tú tomas a un docente en una temprana edad, recién salido de su carrera magisterial, tiene el chance de impactar hasta 3,000 niños en su vida productiva. Wow. Y entonces empezamos a redondear esta experiencia y luego, en conjunto con Mimi del equipo, se desarrolla un programa por la pandemia. Porque en la pandemia empiezan a ver que los niños no pueden ir a la escuela, pero que están teniendo muchos temas en sus casas, y Mimi empieza a abrir espacios en línea. Y entonces se da cuenta de la necesidad y empiezan a formar, esa parte de la historia se las tengo que investigar de una mejor manera, pero empieza a participar con los niños en una metodología que se llaman los círculos de paz. Bien bonita. Yo tomé alguna vez hace muchísimo tiempo una capacitación en eso. Y esta metodología lo que genera es que te ayuda como niño a poder mejorar el desarrollo de tus habilidades socioemocionales. Y una cosa te va llevando a la otra. Todo es parte de un proceso de evolución. Y hoy estamos llevando a cabo ese programa, pero lo que estamos haciendo es que durante muchos años Mimi de nuestro equipo iba e influía directo porque ella le daba el taller a los niños. Pero también Alejandra nos decía, tenemos que crecer el impacto, tenemos que llegar a más niños, tenemos que llevarle este beneficio a muchos más niños para que gocen de todo esto que estamos ofreciendo. Y es ahí en donde decidimos, apenas hace un año, cambiar la estrategia para entonces capacitar al docente y que el docente se quede con esa habilidad. De manera tal que Niños en Alegría llega y te habilita tanto en lo académico como en lo socioemocional, y la escuela se queda con el conocimiento para que se permee por muchos años. Y claramente reforzamientos, y claramente estamos trabajando en todos estos programas en donde te podemos dar esta capacitación y refrescar el conocimiento. Pero sabemos que es indispensable poder llegar a instalar la capacidad de las comunidades. Claro, pero a ver, ¿ustedes trabajan directamente en Guerrero, en Acapulco, o en dónde más? Nosotros hasta el año pasado estábamos solo en Guerrero. Y cuando vemos esta necesidad de poder llegar mucho más allá, trabajamos en una estrategia. Una estrategia que hoy dicta que en 5 años tenemos que llegar a impactar 1 millón de niños. ¿Pero en dónde? Ahí mismo, en Guerrero. No necesariamente. Porque si nosotros tenemos la bendición de apalancarnos de la digitalización, que es como le estamos llamando a esta nueva etapa de nuestros programas, vamos a poder llegar a muchos más niños. Si no lo hiciéramos a través de digitalización y quisiéramos hacerlo presencial, es muy difícil. Hoy en 24 años que la Fundación acaba de cumplir, hace 15 días, hemos llegado a 75,000 niños. Y ahora el tema es cómo vamos a exponenciar este número sin comprometer la calidad en la entrega de cada uno de los programas que hacemos. Entonces, platicar la historia desde estos pequeños bloques es bien fácil, pero cuando tú hoy te ves en 2026, cómo estás estructurado, es importante notar que nosotros hoy tenemos 4 pilares ya. El primer pilar, desarrollo de habilidades socioemocionales. Ya lo platicamos a través de la metodología de los círculos de paz. El segundo pilar tiene más que ver con el desarrollo académico, que nuestro programa se llama Acelerador Escolar, en donde nosotros les enseñamos a los docentes diferentes metodologías de aprendizaje activo para que tengan esta capacidad y esta versatilidad de que todos los niños en un salón les entiendan. Si no es por una manera, es por otra. Nosotros los habilitamos
en esa metodología que aparte está muy de la mano con la nueva escuela mexicana. El tercer pilar con el que empezamos, infraestructura y equipamiento de escuelas. Y el cuarto pilar es un pilar con el que estamos empezando a explorar esta manera de cómo redondear la experiencia con los niños, que es la escuela para padres, en donde vamos a querer llegar con información valiosa a nivel papá, para que todo lo que estamos enseñando en la escuela entonces empiece a generar un círculo virtuoso que esté más completo de lo que está hoy. Y así es como estamos el día de hoy. Entonces, verlo en etapas está padrísimo, pero hoy hacer una foto de cómo estamos, pues representa también un reto impresionante por a dónde queremos llegar. Claro. Oye, de esta primera etapa de la historia de la organización, donde estaban en tema de construcción de las escuelas, a la etapa donde están ahorita, ¿han regresado a esas escuelas que construyeron para llevar estos nuevos programas? Nosotros hoy tenemos una base de datos que tiene 144 escuelas Ajá. que se quedan en la base de datos y con los que estamos en constante comunicación. Entonces, ahora que estamos sacando programas digitales, les mandamos la invitación. Ok. Cuando hay un terremoto, que están de moda ahora este año, ¿no? Ujú. Tocamos base con ellos. ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? ¿No? Y estas escuelas, perdón, me regreso, Sí, sí. entiendo que están en Guerrero. Hoy están en Guerrero, pero a raíz de agosto del año pasado abrimos Ciudad de México y tenemos la firme intención de expandirnos a nivel nacional. Ahora, estos acuerdos que ustedes hacen, supongo, o no sé, quiero entender, ¿son escuelas públicas, son escuelas privadas? O sea, supongo que tienen que hacer un tipo de acuerdo y cómo se difunden o cómo llega esta capacitación a los educadores. Mira, súper pregunta porque esa parte me la brinqué. Nosotros atendemos escuelas públicas primarias. Ese es el nicho en donde Niños en Alegría está hoy. Y lo que hacemos es que previo a la impartición de los programas, nos acercamos con el director, le platicamos del programa, del valor que va a agregar, de la diferencia que tienen los niños, de ya estadísticos comprobados que tenemos, para poder implementar estos programas. Y hay muchos directores que dicen, wow, está padrísimo, a ver, déjame lo platico con mis docentes. Pero parte del éxito es que como tomas mucho, mucho tiempo de los docentes para poderles enseñar la metodología, tienes que generar un círculo virtuoso con los padres de familia para que sepan que cuando los docentes están ocupados o no están en el salón de clase, es porque se están habilitando para poder entregar mejor clases a futuro. Y entonces lo que hacemos es, hablamos con el director, involucramos a los docentes, les explicamos el compromiso que conlleva tomar estos talleres porque les va a tomar mucho tiempo personal y profesional. Porque no son cursos de, bueno, ya fui y que me pongan presente y ahí muere, no. Son cursos donde tienen que entregar tareas, donde tienen que entregar trabajos, donde tienen que trabajar en equipo. O sea, es mucho más que una cátedra, es un taller donde ellos van poniendo en práctica todo lo que se les va enseñando. ¿Y tienen algún tipo de indicador para poder, no sé, poder ir viendo la evolución o el impacto que van generando? Bueno, los resultados, de pronto hablar de impacto, la medición, o sea, pero no tanto la medición, digo, yo sé que esto es difícil porque es algo más, pues, que es habilidades que no necesariamente son números, ¿no? Pero sí en el desarrollo de habilidades emocionales que pueden, no sé, quizás fomentar que puedan tener más atención, no lo sé. Estoy como pensando ahí en general, ¿cómo ustedes pueden darse cuenta del resultado que está teniendo esta formación en los alumnos y en los propios profesores también? Mira, te voy a platicar de estadísticos generales porque estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación para que yo te pueda dar el porcentaje de cambio en calificación, que sería el indicador más sencillo. Hoy nosotros no tenemos acceso a ese indicador per se, pero ¿qué sí te puedo decir? Que cuando llegas a una escuela, la actitud siempre es un poco más de como que pruébame que lo que me vas a dar está padre. Y este programa del acelerador escolar en particular cierra con una feria en donde cada grupo de niños expone su trabajo.
en donde cada grupo de profesores exponen cómo interactuaron a lo largo y ancho, cruzando las diferentes materias que hoy llevan. Y cuando ves la participación de los papás, cuando ves que no hay apatía, cuando ves que los niños están emocionados por enseñarte cómo practicaron las fracciones en un plato del buen comer, ¿no? ¿Cómo vas interactuando con estos diferentes proyectos? Matemáticas, pero claramente salud alimenticia, nutrición y demás. Esta participación solo la puedes, no hay manera de medirla numéricamente. Sí, a eso me refería, ¿no? Que no es una métrica, ¿no? Necesariamente. Pero cuando así. ves que los niños te dicen, ya quiero trabajar en mi próximo proyecto, ya entendí el porqué de esta situación, ya estoy trabajando en esta siguiente fase. Cuando ves que los profesores se emocionan y lejos de ir, ya sabes, arrastrando tareas, te dicen, no, yo ya puse a mi equipo a que vaya practicando y a que vaya haciendo y a que... Es sembrar esperanza. Es mucho más que un número. Es cambiar una actitud de estar echado para atrás a poder decir, tú puedes, y lo puedes hacer espectacular. A estar echado para adelante. Oye, y quiero entender, hay una inversión fuerte para poder llevar todos estos programas a cada una de las escuelas, porque has hablado mucho de la digitalización y cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías, que bueno, ya no son tan nuevas, Exacto. pero bueno, se van renovando y actualizando. Sí. En el tema de cuestiones justo de la tecnología, hay una inversión en equipo, en tabletas, en computadoras, que tienen que llevar a estas escuelas. ¿De dónde vienen los recursos pues de la organización, ¿no? ¿De dónde los obtienen? Hay campañas de recaudación, van con empresas. Platícanos esa parte, porque para quienes trabajamos en las fundaciones, sean donatarias o no, es siempre pues el fundamento, ¿no? Para poder ejecutar nuestros programas. Pues cuando yo les empezaba a platicar de la fundación, les decía de dónde venía este dinero hace 20 años. Uh-huh. Y durante 23 años, que acaba de ser nuestra gala hace 3 meses, siempre Alejandra, Sandra y todo el equipo del patronato se han dado a la tarea de hacer galas extraordinarias, padrísimas, en donde muchos empresarios, amigos, familiares, conocidos de todas de ellas, han formado parte de esta historia. Pero también con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que necesitamos diversificar esta inversión que hacen para la educación y para el futuro de nuestro país. Y trabajamos en una estrategia en donde hoy nos estamos acercando mucho más a empresas, a generar trabajos que no sean de una sola inversión, sino a que vayamos de la mano por un par de años para que las empresas puedan ver también lo redituable que es invertir en estas escuelas. Nos estamos acercando a empresas, sacamos campañas súper sencillas que todo mundo puede participar desde 100 pesos al mes. Las tenemos activas en nuestras redes sociales y estamos abiertos a poder seguir trabajando de la mano con todas estas instituciones que quieran seguir formando un mejor México para el futuro. La inversión que hacemos y el trabajo que hay detrás es extraordinario. Pero estamos seguros que siempre habrán estas manos que se acerquen y a las que nos acerquemos y busquemos nosotros para poder enseñarles que no nada más estamos enseñándoles a los niños a sumar o a restar, sino que estamos enseñándoles desde lo más profundo cómo construir un mejor México. Oye, y las escuelas, los directores, porque luego se va, este tipo de programas, cuando son las reuniones de los directores o de maestros, siempre se pasan, ¿no? De boca en boca. Oye, pues en el municipio tal, llegó tu mero mole, amigo. Y empiezan a platicar y como el maestro donde no tiene este servicio en su escuela, pregunta, ¿no? ¿Y cómo puedo llegar a esta organización? No sé si a través de la página web o cómo las escuelas pueden llegar a ustedes para inscribirse y pues solicitar los proyectos que ustedes tienen. Totalmente. Pues mira, lo más fácil hoy en día es a través de redes sociales. Estamos activos en todas las redes sociales. ¿Que los encontramos cómo? Como Ninos en Alegría. Okay. Ninos en Alegría en Facebook, Ninos en Alegría en Instagram. Tenemos TikTok, tenemos YouTube, nuestro canal de YouTube con el resumen de todos estos programas.
Y también está nuestra página en donde pueden ver todos estos datos. Si quieren escribirnos de manera directa, está mi mail, tania@ninosenalegría.com.mx, para que nos puedan escribir con cualquiera de estas necesidades, pero en realidad los teléfonos están expuestos. El teléfono de Eric Hernández, nuestro director en Acapulco, mi teléfono está en la página, me pueden hablar y suena mi celular en ese segundo. Y lo que tratamos de hacer con esto es estar mucho más al alcance de todas estas escuelas que quieren participar con nosotros, porque la inversión es muy fuerte, pero lo que queremos es gente que sí quiera participar y que sí lo quiera volver realidad en sus escuelas, ¿no? Pues yo me siento muy agradecida, yo soy acapulqueña, bueno, crecida en Acapulco, Wow. Entonces, pues se me hace muy lindo que estén impactando pues en mi tierra, que amo con todo mi corazón y pues desde ahí agradezco que sea Guerrero uno de los focos, porque siendo Guerrero una tierra muy rica, sí también es uno de los estados pues con mucha pobreza y mucha marginación, ¿no? Y más a raíz de estos últimos episodios que hubo con el Otis y bueno, sí, Históricamente, sí, Guerrero ha tenido... sí, pero digamos que recientemente Otis fue un golpe fuerte, Sí, así y fortísimo, ¿no? uno Tras otro, y después Johnny, en fin, ¿no? Así es que creo que esta parte de invertir en el desarrollo de capacidades, en este cambio, es algo que tenemos que seguir pensando, ¿no? Y que los donantes tienen que también seguir pensando. El desarrollo de capacidades es fundamental para poder robustecer el tejido social y qué bueno que ustedes lo estén haciendo. Muchas Así es que, gracias. pues, muchas gracias. Pues los invitamos a que nos vayan a visitar, a que hagamos un podcast especial en Estaría nuestras increíble, escuelas en vámonos a Acapulco. Felices siempre de contribuir y felices también de recibir a todos aquellos donantes que les interesa invertir en la educación de nuestro país, en la educación de habla hispana en general. Y a través de estos programas estamos seguros que estamos poniendo no solo un granito, sino una gran roca para la contribución de un mejor mundo el día de mañana y dejar un mundo más feliz a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. No hay que quedarnos solo con las ganas. Yo los invito a participar genuinamente, ya sea de manera directa o a través de alguna de nuestras campañas, para poder seguir contribuyendo a esta gran causa, porque educación es lo más importante y lo que siempre va a cambiar la historia de un país. Así es que ahí está toda nuestra fe y toda nuestra emoción para poderlo seguir mejorando desde todas las aristas. Bueno, pues aquí tenemos una tradición que ahorita te va a comentar Ernesto, Habrá que cumplir aquí. que habrá antes que de te cumplir vayas. antes de que te A ti vayas. te gustan los retos. Me Sí, encanta. sí, pues contémosle esta tradición, Ernesto. Es una tradición muy bonita que es justo lo que le hace la diferencia de este podcast. Ok. Y bueno, pues nos has llevado por este viaje desde tu infancia hasta esta gran misión, ¿no? Que luego durante nuestras vidas dicen, bueno, ya que vine a este mundo, no tan Exacto. loco, y yo creo que has encontrado tu vocación, pero también tu misión de vida. Y en este tránsito que has tenido desde niña, queremos que aquí a la cámara le puedas decir a quien nos está viendo del otro lado, con nombre, si es posible, ya nos mencionaste a varias personas, pero que en este momento tú le digas gracias a tu inspiración, hoy estoy aquí haciendo lo que hago. Y que puedas dedicarle este podcast de esta grabación de este día. Wow. Más de uno, ¿verdad? Quien tú quieras. Arráncate. Siempre empezando por mis papás, agradecerles esa raíz tan robusta con la cual hoy me siento tan agradecida y tan feliz y plena, porque así lo siento y así estoy. A mi marido, a mis hijos, que siempre han sido un soporte espectacular, que siempre han estado ahí para apoyarme en cada minuto, en cada loquera, en cada patines o en cada cuencos. Y siempre he tenido un apoyo y este soporte impresionante. Fuera de ellos, agradecerle a Alejandra por la confianza, a cada uno de mis jefes, porque profesionalmente hoy soy quien hoy soy por esa enseñanza que cada uno me dedicó, cada jalón de orejas, porque tuve muchísimos. A cada persona que me hizo la vida de cuadritos, también hoy le agradezco, porque me han hecho mucho más fuerte, porque me han hecho valorarme por quien soy
y por todos esos aciertos y esas metidas de pata que en más de una ocasión he tenido. A toda la gente que ha confiado en mí para tener saltos desde muy pequeñita, porque muy joven crecí muchísimo en mi carrera, y a quien me ha dado la confianza todo el tiempo. A mis hermanos, claramente, porque cada que chillo están ahí conmigo. Si ya me equivoqué, si ya no sé qué, siempre están ahí conmigo terapeándome. A mis amigos, a todos los que están muy cerquita de mi diario, pero con los que nos hablamos ahí de vez en cuando también, porque aunque ustedes no lo crean, para mí es muy importante saber que cuento con toda esta infraestructura. ¿A quién más les puedo decir? Para mí es impresionante siempre trabajar desde la gratitud y es bien fácil agradecerle a la persona que quieres. Pero también tuve unos jefes. El otro día me acordaba que me pisotearon y me patearon en el suelo. Y hoy a ellos también les quiero agradecer porque son tu fortaleza. Porque hoy no, y porque ahí es donde uno aprende. Sí. Pues sí, vida, ¿no? También es parte de la vida, ¿no? Oye, pues de verdad, muchísimas gracias. Fue una charla, tienes mucha energía y has hecho que esta conversación fuera muy alegre, muy inspiradora también. Y pues ahora sí que estaremos visitando la página de la organización para conocerlos más cuando hagas alguna meditación en Cuencos. Aquí tienes a 2 personajes que quiero decirte que nos encantan esos temas de la meditación, la practicamos y ojalá algún día, si armas algo, nos avisas, nos dará muchísimo gusto. Sí. Y bueno, pues esto fue Historias detrás de las causas. Síganos por favor en nuestras redes, estamos en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify. Y nuestro agradecimiento a Kevin, a Casa Semefi, y pues invitarlos que escuchen y las próximas historias aquí. Y también regrésense, tenemos historias muy lindas, muy valiosas, ejemplos de vida de verdad singular, que creo que una de las cosas más importantes es que podemos darnos cuenta que al final, detrás de cada causa, hay una persona como ustedes, como nosotros, que han dejado una huella y que todos desde donde estamos podemos hacer eso. Así es que yo también los invito a que nos sigan escuchando, pero a que se regresen y escuchen los podcasts anteriores. Muchas gracias por seguirnos. Like, porque eso ayuda mucho a generar movimiento. Sí. En los suscríbanse. Suscribirse. Muchas gracias. Gracias Tania. Gracias a ustedes. Un gusto tenerte acá. Gracias. Esto fue Historias detrás de las causas, charlas con expertos en filantropía sobre las vivencias que marcaron su camino y su visión profesional para ayudar a otros. Historias que inspiran.